100 libros que yo había leído, pero entre la lectura como autodidacto y el tiempo mismo, el padre Joaquín Antonio Peñalosa me dio clases de literatura española durante un año en la sacristía del templo de San Miguelito, 1 hora antes del rosario. Y yo aprendí la literatura desde Soledad Anaya Solórzano hasta la preceptiva literaria con él. Él sí sabía leer de corridito. Tenía algunas nociones. Pero era un buen poeta. Sí. Bueno, él me regaló su primer libro, se llama Ejercicios para las Bestezuelas de Dios. Es un libro que yo creo que nadie más tiene, más que yo, dedicado por él. Era mejor poeta que Montes de Oca y Obregón. Sí, lejos. Que Hipandro Acaico. Era más bien traductor, Hipandro, era más bien traductor. Y Monseñor Peñalosa me dedicó su libro diciendo a Gregorio Marín, amigo y poeta. Mira, porque en ese tiempo yo escribía versos. Era la edad del romanticismo, el muchachito enamorado. Pero si todavía eres muchachito enamorado. Sí, y enamorado. También enamorado. Ya, in ile tempore. Pero Peñalosa me dio la estructura. Claro, que eran las bases. Así es. ¿Y cuándo decides ser periodista, Marín? Fue un chiripazo. Resulta que yo le dije a Peñalosa, ya me voy porque aquí no encuentro trabajo. Yo había trabajado con el señor Macías, don Alberto Macías, tenía una imprenta que se llamaba Impresos Indio, a un lado de la tienda de don Fidel Ochoa, en la primera calle de Arista. En la calle de Arista. Y yo sabía tipografía. Y le dije, voy a Litógrafos de Jalisco, donde ya trabajé unos meses, a hacer calendarios. O sea, te ibas a Guadalajara. A Guadalajara, y me dijo, no, ya quédate quieto. Y él me mandó a la imprenta El Troquel, que era de don Elodor Jiménez, un hombre muy católico, muy... ¿En dónde era eso? En la esquina de Salazar y Juan Sarabia. Mira. Y ahí trabajé yo durante un mes nada más como tipógrafo, porque al mes él me iba aumentando, sin yo pedir, me iba aumentando el sueldo. Ah, yo creí que la chamba. Yo se la pedí, le llevé una tarjeta de Peñalosa. No, que te iba aumentando la chamba, te digo. Me iba disminuyendo, porque yo, como se hacía un periódico que se llamaba El Informador, semanario, yo metía mi cuchara. Ese era un periódico auténticamente. Así es como empecé. Ahí metías. Yo metía mi cuchara, publicaba versos, ¿no? Y algún articulillo. Pero no versos que le compusieron a don Valente Quintero. No, yo versos románticos. Dirigidos a las muchachas de la época. Sí, mis amorcitos de entonces. Amorcitos. Sí. Y cuando se cumplió el mes, él me pagó el doble de lo que me había empezado a pagar. Y me dijo, ya déjele ahí y dedíquese al periódico. Eso. Y use mi escritorio. En lugar de 2 pesos ya te pagaba 4. 70 pesos, amigo, que era un dineral. Oro. 70 pesos, oro. Era dinero. Sí. Y use mi escritorio. Y use mi escritorio. Y te prestó la silla con todo el cojín. Y así empecé yo en el periodismo, porque de ahí me jaló Juan Muñiz Silva al Heraldo. Fue el primer diario donde trabajaste, que es el más antiguo de la plaza. Y tampoco pedí trabajo, sino que ahí... ¿Fueron por ti? No, yo llegué con Juan Muñiz Silva platicando, y él sabe qué le dijo ahí al director. ¿Quién era Muñiz Silva? Juan Muñiz Silva, jefe de redacción del Heraldo, y el mejor periodista de San Luis. Él decía que yo, pues no es cierto, él era el mejor. Muy buen periodista. Y él le dijo algo al director, y el director me preguntó, oiga, Chaparrito, sí señor, ¿no le gustaría trabajar aquí? Sí señor. Juan Muñiz era, yo no sabía, jefe de redacción, y Juaristi le dijo, dele un grupo de fuentes y que empiece mañana. Lorenzo Salazar trabajaba ahí
y ganaba 5 pesos diarios. ¿Qué hacía Florencio Salazar ahí? Una columna que se llamaba Alpiste, de chismorreo. Sí, sí, sí. Y Era estudiante él, seguramente. Y yo empecé ganando 10 pesos diarios. Ándale. Otra vez mucho dinero. Sí. Digo, a la época. Sí, sí. Estamos hablando de 1908. 80. Perdón. Lee todo al revés. Me resbalé. Disculpe usted. Pero así fue como empecé en el periodismo. Mira qué padre, qué bueno. Sí tenía yo la tentación, no es otra cosa, porque no es curiosidad, la tentación de preguntarte, porque mira, por ejemplo, dice el señor Jorge Izaguirre, un apellido poquito vasco, Izaguirre, de Hogares Ferrocarrileros, primera sección. Felicitación al señor Gregorio Marín, ya que leyó su libro El amor en todos los tiempos, y le pareció muy interesante. Lo tengo dedicado por Gregorio Marín, es el magnífico volumen, así como Alejandro López Martínez, que también nos está viendo. Fíjate, uno en Hogares Ferrocarrileros y el otro en el barrio de San Miguelito. Fíjate, a pesar de que yo era chichimeca, yo creo que por eso me confundió una vez. Yo tenía trato con el padre Anaya. Yo traté mucho al padre Anaya. Respetable caballero. Sí. Y él una vez me dijo, tienes muchas ínfulas, pareces un egipcio. Así hablaba. Así hablaba, con pausas. Sí. Pero siempre, pues yo también le aprendí mucho y le envidiaba yo su biblioteca, que es una biblioteca preciosa. Riquísima. Riquísima, sí. ¿Y te daba acceso? Sí. Era un hombre muy bondadoso. Sí, yo lo visitaba en su casa. En ese tiempo vivía él en Álvaro Obregón, no en Arista. Y yo lo visitaba. Y me daba consejos, me preguntaba que si me había portado bien. ¿Te has portado bien? Naturalmente que yo sí. Claro. Puro 10, man. Pero sí, tuve yo la fortuna de conocerlo y tratarlo. Un personaje que no le hemos rendido suficiente culto. 2 minutos para irnos. Gregorio Marín, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por tu invitación. Te pueden y siempre leer. Que se ofrezca, ya sabes. Gracias, hermano. Te pueden leer qué días en el lunes, Sol? miércoles y viernes, la columna Memorándum en el mejor periódico del mundo, El Sol de San Luis. El Sol de San Luis. Muy bien, está bien. Yo ahorita le hablo a José Ángel para que te pague 10 pesos más. 10 pesos más. Gracias por anticipado. 10 pesos dólares. Marco Antonio Hernández Morales. Así es. Muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación. Y vamos a tratar de invitar a otros compañeros que no se les olvida, ya son señores mayores. Y se les olvida que tienen que estar aquí en el programa. Hay que recordarles. Hay que recordarles. Se llama Alzheimer. Así se llama. Es un alemán que anda por ahí. ¿Suelto? Sí, suelto. Muy grave, por cierto. Marco, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Tu columna es... Se llama Sin Reserva, se publica los jueves, también en El Sol de San Luis. También bien, curiosamente. Curiosamente. A ustedes gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Soy Pedro Manuel de la Fuente. Hasta la próxima y la paz a todos, por supuesto. A todos.